Bien, ahora vamos a hablar de un tema muy serio y algo muy importante, así que mamás, padres de familia, atentos, porque ahora vamos a hablar sobre el bullying. ¿Qué debemos saber? Si nuestro hijo está siendo verdaderamente víctima de bullying o si de repente alguno de nuestros hijos está practicando el bullying con otro niño. Hay que tomar medidas. Pero todo lo vamos a conversar hoy día con nuestro invitado. Él es Jorge Arnau y es psicólogo de Cedro. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? Bienvenido, Jorge. Un gusto. Primero, creo que deberíamos empezar definiendo el término bullying. Sí, a veces se renuevan mucho los términos, pero en el fondo es lo mismo que había hace 20 o 30 años. Lo que pasa es que ha aumentado la frecuencia, pero es una actividad de agresión que puede ser física, puede ser psicológica, de comportamiento, etcétera, pero que es permanente. O sea, no es un episodio, no es algo que en algún momento alguien te haga algo puntual y punto. No, es cuando es permanente, por eso se llama bullying, ¿no? O sea, permanentemente ahí en ese punto. Y normalmente hablamos de adolescentes y de menores porque son los que menos tienen herramientas para defenderse. También se da en adultos, o sea, se da en cualquier edad, en cualquier etapa de la vida, ¿no? Pero tiene más frecuencia en los adolescentes de colegio secundario o primario. Yo diría que tiene más frecuencia en una sociedad como la nuestra, tan violenta, ¿no? Yo acabo de leer hace unos minutos de un episodio en el que una excongresista ha agredido a un periodista, ¿no? Entonces, los niveles de intolerancia son enormes. Los modelos que los jóvenes y los niños miran siempre se resuelven a golpes, ¿no? Ahora, ¿necesariamente el bullying tiene que estar manifestado en golpes, en agresión física? No. Ajá. Esa es una muy buena pregunta. Lo que es visible son los golpes, ¿no? Los golpes, los moretones y las secuelas que dejan. Pero el bullying, y eso tiene que ver ya más con otro tema que de repente lo podemos ver, tiene que ver con el género también. Cómo los hombres realizan bullying, cómo las mujeres lo hacen, son muy diferentes. Pero yo lo que quisiera es, más o menos, yendo a tu pregunta, es diferenciar los actores dentro del bullying. Porque normalmente nos concentramos en el que agrede. Pero en el bullying se dan tres roles principalmente, que son el que agrede, el que es agredido, o sea, le llaman la víctima. A mí ese término me parece un poco no el más adecuado. Y luego los espectadores, que es algo que casi nunca se habla y en mi opinión determina mucho el bullying, ¿no? Porque nadie agrede en soledad. Estamos hablando de, o sea, cuando hay violencia es otra cosa, estamos hablando de bullying. Normalmente el bullying se da para el escenario, o sea, para que alguien lo vea. Y si el escenario, si el público se pronunciara en contra, estoy seguro que el bullying dejaría de darse. Entonces el rol del espectador es muy importante porque lo que nos está diciendo es que estamos viendo jóvenes, a población que permanece inactiva al observar esos episodios. Entonces no solamente hay que analizar al que es agresor, sino también al público expectante. Debe ser por un tema de que los adolescentes se llaman o se hacen llamar palomillas, ¿no? Son chiquillos, están en su adolescencia, es fastidioso, pero ¿dónde está el límite justamente para saber que ya es una agresión, que ya es un bullying, ¿no? Yo creo que es un poco bien complicado contestar. Yo pienso que la respuesta va por lo más elemental, el sentido común, ¿no? Ahora, siempre ha habido bromas y palomilladas, ¿no? Exactamente, eso es un poco por donde quería llevar mi pregunta, porque el término bullying es relativamente nuevo, por lo menos en nuestra sociedad es relativamente nuevo que se viene utilizando para definir estas agresiones. Pero agresiones han habido a lo largo de toda la historia, digamos, de los colegios, ¿no? Siempre ha habido un niño que ha destacado, para bien o para mal, ha sido el punto, ¿no? Por X motivo, porque es más lento en el aprendizaje, o porque de repente es impulsivo, o porque de repente, no sé, pues incluso por racismo también, ¿no? Se ha dado el bullying. O porque saca las mejores notas. O de repente también porque saca, bueno, el motivo que fuere, ¿no? Pero siempre ha habido esa historia de agresión, y agresión, como tú dices, para el escenario, ¿no? Aquella en la que es un grupo de compañeros, ¿no? Los que están, de repente es uno que inicia, pero es un grupo de compañeros que están ahí, todos se mofan, se ríen de la situación y muchas veces también llegan a los golpes, pero
¿qué pasa, como dice Gustavo, dónde es el límite? O sea, ¿en qué momento esto realmente se volvió en un peligro, ¿no? Llevado a tal que muchos niños incluso llegan a suicidarse? Sí, porque sí, eso sí. es, Por la digamos... depresión, ¿no? Porque Ajá. caen en depresión. Eso es el tema que viene ahora a levantar esto de tal manera que uno dice, ¿qué pasó? ¿En qué momento se quebró? ¿En qué momento se escindió esta situación? Sí, yo creo que va por varios lados la explicación. Por un lado está el hecho de que efectivamente, retomando, las palomillas han existido siempre, pero los límites han ido cambiando. Me parece que es cuando una persona permanentemente es el punto del maltrato. Es un elemento muy nocivo, porque te estás identificando y siempre se da con esa persona. Porque cuando va rotando el bullying, es decir, hoy día me agarraron de punto, mañana te agarran a ti, la próxima semana a ti, digamos que incluso socialmente dices, bueno, pues no tengo que aprender a aguantar el golpe. Pero cuando es siempre a una persona, y siempre es a una persona por la misma razón, es complicado. Y se suma además lo otro, la familia, ¿no? O sea, antes, 20, 30 años atrás, tú llegabas a tu casa y tenías un soporte, ¿no? Podías quejarte con alguien. Ahora cambió. Entonces, al contrario, muchos escolares y muchos menores van esperando encontrar refugio en el centro de estudio. Y si en el centro de estudio encuentran más bien violencia, agresión, entonces se sienten pues... ¿No será tal vez porque también son más solitarios? Claro, también, ¿no? Porque antes más bien el refugio estaba en casa, pero también estaba en la calle, porque antes teníamos más facilidad de, o sea, los adolescentes, el grupo de amigos, los pares, ¿no? Por último, de repente encontramos en el barrio a alguien que nos defiende en el colegio, qué sé yo, ¿no? Ahora, más bien la adolescencia, los chicos van creciendo solos. Los esquineros, que se llamaban antes, Claro, Claro. desaparecen. Palomilla de Es una de las figuras sociales que está en extinción, ¿no? Entonces, se va volviendo más polar, ¿no? Antes había el barrio, ¿no? La familia, tu colegio, incluso grupos de diferente índole, deportivos, religiosos, culturales. Cada vez tienes menos espacios, ¿no? Donde tú puedas un poco refugiarte. Aquí me agreden, bueno, pues ya aquí pagué pato, pero aquí tengo otro lugar. No, y si en los dos lugares estoy solo, ¿dónde termino? Claro. ¿No? Pero ¿qué les parece si vemos un video que nos trae Daniel, justamente donde hablan los niños, sobre el bullying? Adelante, Daniel. Busquemos la raíz de este asunto. ¿Por qué tanta violencia en los niños? El tema de hoy, el bullying. ¿Alguna vez has aplicado el bullying? No, nunca lo he aplicado. Algunas veces más para molestar, pero nunca ha sido tan fuerte como para hacerle daño a alguien. ¿Qué clasificaciones de bullying existen? Físico y verbal. ¿Alguna vez le has hecho bullying a alguien? No, una vez yo fui una víctima de bullying en mi antiguo colegio, que me tumbaron al piso y me metieron patadones. ¿Te dijeron por qué te estaban haciendo eso? Porque abusaron de mi confianza que yo le di. O sea que no podíamos tirar lapos, pero llegaron a un extremo que yo me cansé. ¿Por qué este ejercer presión, molestar al otro, querer degradarlo? ¿Por qué pasa eso? Puede ser porque haya venido de su casa, de repente a ellos le tratan igual. Ven que otra persona es débil, él trata de hacer lo mismo. ¿Qué diferencia esa molestada normal del bullying? El bullying es un maltrato excesivo y una fastidiada es normal, o sea, puedes soportarlo, ¿no? Y si mi papá me dice, ya oye, hazte hombre, no molestes, como que víctima de bullying, defiéndete pues, ¿qué hago? Hablar con la directora y decirle qué pasa con los alumnos, a ver qué castigo le toca. Cecilia, Gustavo, por favor, extiendan esta pregunta al especialista en el estudio. ¿Cuál es el rol o papel que deben jugar los padres y los profesores en este tema del bullying? Muchísimas gracias, Daniel, y muchas gracias por la pregunta también. Por supuesto que la vamos a extender acá. Además, Jorge, te he escuchado. ¿Qué papel juegan, ¿no? Los padres, los muy profesores? Interesante, y lo voy a graficar con un ejemplo, ¿no? Un caso de una menor sordomuda en un centro educativo donde sus compañeros
se burlan, ¿no? La actitud que tomó este centro educativo fue muy positiva porque no solamente convocó a los padres de los menores directamente implicados, sino a todo el salón. Porque lo primero que hace el padre de familia es, no, pero mi hijo no estuvo implicado. Mi hijo no hizo nada, fue el hijo del otro. No, cuando se presenta un episodio que uno lo identifica, porque si en este caso el colegio no intervenía, eso se vuelve permanente, sí tienes que involucrar a toda la comunidad educativa, en este caso a todo el salón, porque todos los menores tienen que darse cuenta de lo que hablamos hace un rato, del rol expectante. Entonces, ok, no es suficiente que tú no agredas, también es importante que tú no permitas que esto pase. Y que el resto no permita que haya esa agresión. Y eso es la regulación. Por eso es tan importante en la parte formativa que el centro educativo tenga claro, oiga, si se presenta esta figura, ¿qué hacemos? ¿Llevamos a los padres del agresor y al agredido? No. Todo el colegio, todo el salón y luego todo el colegio además tiene que culminar con pautas claras. Si se presenta este episodio en el futuro, ¿qué hace el colegio? Esta va a ser la sanción. Si se da una segunda vez, esta va a ser la sanción. No puede ser que se den episodios de bullying en centros educativos acá que se negocien con dinero. Te doy tanto y no dices nada. Eso es lo peor, el peor mensaje que puedas dar. Pero se da, lamentablemente se da. Nos vamos a ir a un corte, Jorge, y vamos a regresar justamente con esa pregunta, ¿no? ¿Debo proteger a mi hijo del bullying? Ya volvemos.